Comprender los principios de las infecciones. Ser barbero profesional es gratificante, pero también es una gran responsabilidad. Una acción despreocupada podría provocar lesiones o infecciones, que son la invasión de patógenos causantes de enfermedades en los tejidos del cuerpo. Si sus acciones producen una lesión o infección a un cliente, podría perder su licencia o arruinar la reputación de la barbería. Un control de infecciones eficaz en la barbería también influye en la imagen profesional del establecimiento. El ambiente limpio debe extenderse más allá del área inmediata de trabajo del barbero, ya que la primera impresión del cliente comienza desde el momento en que entra a la barbería. Todo lo que se aprecia, los sonidos, los aromas y el entorno en general de la barbería, se mezclan y dan como resultado esta primera impresión. Control de infecciones. Se refiere al método utilizado para eliminar o reducir la transmisión de organismos infecciosos. Los barberos deben conocer y recordar los 4 tipos siguientes de organismos potencialmente dañinos para nuestro cuerpo: bacterias, virus, hongos y parásitos. Bajo determinadas condiciones, muchos de estos organismos pueden producir enfermedades infecciosas. Una enfermedad infecciosa es causada por organismos patógenos dañinos que ingresan al cuerpo. Sin embargo, puede que no transmite de una persona a otra dependiendo del organismo y de sus métodos de transmisión. En este capítulo aprenderá a limpiar y desinfectar de manera adecuada las herramientas y los equipos que utilizan, de modo que sean seguros para usted y sus clientes. Limpiar es un proceso mecánico: restregar con jabón y agua o detergente y agua para eliminar toda la suciedad y los residuos visibles, además de muchos gérmenes causantes de enfermedades presentes en las herramientas, los implementos y los equipos. El proceso de desinfección consiste en el uso de un químico para destruir la mayoría de los organismos dañinos de las superficies del ambiente, pero no necesariamente elimina todos. La desinfección no es eficaz contra esporas bacterianas, bacterias que producen una capa protectora que le permite soportar ambientes rigurosos y desprenderse de la misma cuando las condiciones climáticas les sean más favorables. Los procedimientos de limpieza y desinfección están diseñados para evitar la propagación de infecciones y enfermedades. Como mínimo, los desinfectantes que se utilizan en las barberías deben ser bactericidas, que destruyen bacterias, viricidas, capaces de destruir virus, fungicidas, capaz de destruir el moho y hongos. Recuerde, en algunos lados los desinfectantes también deben ser eficaces contra la tuberculosis, que se les llaman tuberculicidas. Consulte las reglas y reglamentaciones del Consejo Estatal para obtener la información a cumplir. Asegúrese de mezclar y utilizar estos desinfectantes de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta para que sean más seguros y eficaces. Vamos a ver lo que son bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares con características animales y vegetales. Unicelulares, que son de una sola célula. Un microorganismo es cualquier organismo de tamaño microscópico o submicroscópico. Algunas bacterias son nocivas y otras inofensivas. Nocivas, que causan enfermedades; inofensivas, que no hacen daño. Las bacterias pueden existir en casi todas las partes: en la piel, en el agua, en el aire, en la materia en descomposición, sobre las superficies en las secreciones corporales, en las vestimentas o debajo del borde libre de las uñas. Las bacterias que son tan pequeñas que solo se pueden ver con un microscopio. Tipos de bacterias.
Existen miles de diferentes tipos de bacterias que se clasifican en dos principales, patógenas y no patógenas. La mayoría de las bacterias son no patógenas, es decir, son organismos inofensivos que pueden realizar funciones útiles. El contacto con estas es seguro, ya que no causan enfermedades ni lesiones. Por ejemplo, los organismos no patógenos se utilizan para elaborar yogur, queso y algunos medicamentos. En el cuerpo humano, las bacterias no patógenas ayudan al cuerpo a descomponer los alimentos, a protegerse contra infecciones y a estimular el sistema inmunológico. Las bacterias patógenas son microorganismos perjudiciales que pueden causar enfermedades o infecciones en los seres humanos cuando invaden su cuerpo. Las barberías y las escuelas deben mantener en todo momento normas estrictas de limpieza y desinfección y de este modo evitar la propagación de microorganismos patógenos. Es fundamental que los estudiantes aprendan prácticas de control de infecciones adecuadas en la escuela para garantizar que comprendan la importancia de seguirlas durante toda la profesión. Clasificación de bacterias patógenas. Su clasificación es la siguiente. Cocos. Son bacterias en forma redonda que aparecen solas o en grupos. Dentro de los cocos encontramos el estafilococo, estreptococo y diplococos. Los estafilococos son bacterias que forman pus y crecen en grupos como racimos de uvas. Causan abscesos, pústulas y forúnculos. Algunos tipos de estafilococos pueden no causar infecciones en humanos sanos, aunque otros pueden causar la muerte. Los estreptococos son bacterias que forman pus y tienen una estructura de líneas curvas parecida a una sarta de cuentas. Causan infecciones como la faringitis y la septicemia, que es la infección aguda de la sangre. Los diplococos son bacterias esféricas que crecen en pares. Causan enfermedades como la neumonía. Repasemos. Cocos existen en tres maneras. Estafilococos, que crecen en grupo como racimo de uvas. Los estreptococos, que crecen, son bacterias que forman pus y tienen una estructura de líneas, curvas, parecidas a la sarta de cuentas, como si fuera un collar de perlas o un rosario. Los diplococos son bacterias esféricas que crecen en pares. Siempre van a estar en parecitos, dos bolitas siempre juntas. Otro tipo de bacterias patógenas se llaman los bacilos. Son bacterias en forma de varitas o varillas. Son las bacterias más comunes y producen enfermedades como el tétano, la fiebre tifoidea, la tuberculosis y la difteria. Otro tipo de bacteria son los espirilos. Son bacterias con forma espiralada o tirabuzón. Se dividen en subgrupos tales como Treponema pallidum, que causa la sífilis, una enfermedad transmitida sexualmente, y Borrelia burgdorferi, que produce la enfermedad de Lyme. Estos espirilos están en forma de espiral. El movimiento de las bacterias. Las diferentes bacterias se mueven de diferentes formas y el término motilidad se refiere al movimiento propio. Los cocos rara vez demuestran movimientos propios y generalmente se transmiten por el aire, el polvo o a través de una sustancia en la que se asientan. Los bacilos y los espirilos poseen capacidad de movimientos y usan extensiones delgadas similares a cabellos, conocidas como flagelos, para su locomoción o para su movimiento. También puede escuchar que las personas a referirse a los cilios en relación al movimiento celular, pero son mucho más cortos los cilios que los flagelos. Las bacterias requieren relativamente de muchos más cilios para asegurarse de su movimiento propio. Los flagelos y los cilios se desplazan por las células, pero con tipos de movimientos distintos.
Las bacterias con flagelos se mueven de manera similar a una serpiente, mientras que aquellas con cilios lo hacen en forma de hilera. Crecimiento y reproducción de las bacterias. Cuando se observan bajo un microscopio, las bacterias parecen bolsas pequeñas. Generalmente están formadas por una pared celular externa que contiene un líquido llamado protoplasma. Las células bacterianas fabrican su propio alimento a partir de que lo pueden absorber del ambiente que las rodea. Eliminan productos de desecho, crecen y se reproducen. El ciclo de vida de las bacterias consta de dos fases diferentes, la etapa activa y la etapa inactiva. Durante la etapa activa, las bacterias crecen y se reproducen. Las bacterias se multiplican mejor en lugares cálidos, oscuros, húmedos o sucios. Cuando las condiciones son favorables, las bacterias crecen y se reproducen. Cuando alcanzan su tamaño máximo, se dividen en dos células nuevas. Esta división se denomina fisión, que quiere decir separación, binaria, que es de dos, se separa en dos. Las células que se forman como resultado de la fisión binaria se denominan células hijas y se reproducen cada 20 a 60 minutos dependiendo de la bacteria. Por ejemplo, el patógeno infeccioso Staphylococcus aureus se somete a la división celular cada 27 a 30 minutos. Cuando las condiciones no son favorables, las bacterias mueren o se hacen inactivas. Etapa inactiva. Ciertas bacterias como las que provocan el tétanos y el botulismo, entre otras enfermedades, pueden formar esporas al recubrirse con caparazones externos parecidos a la cera en condiciones desfavorables. Estas esporas protegen a las bacterias y les permiten soportar largos periodos de hambre, sequedad y temperaturas inapropiadas. En esta condición, las esporas se pueden diseminar por el aire sin ser dañadas por las condiciones o los desinfectantes o el calor o el frío. Mientras sea espora, no hay nada que las perjudique, ni desinfectantes, ni la condición como el calor o el frío. Cuando las condiciones son favorables, como en el medio ambiente húmedo, las esporas pueden cambiar a la forma activa y comienza a crecer y reproducirse. Infecciones bacterianas. No puede haber una infección bacteriana sin la presencia de bacterias patógenas. Por lo tanto, si se eliminan las bacterias patógenas, los clientes no pueden infectarse. Una inflamación es un trastorno en el que el tejido del cuerpo reacciona ante una lesión, irritación o infección. Una inflamación se caracteriza por el enrojecimiento, calor, dolor o hinchazón. El pus es un líquido que contiene glóbulos blancos, bacterias y células muertas y es producto de un proceso infeccioso. La presencia de pus es un signo de infección bacteriana. Una infección local, como un grano o un absceso, se limita a una parte del cuerpo en particular y aparece como una lesión con pus. La infección sistémica es una infección donde el patógeno se distribuye por el cuerpo en lugar de permanecer en una área u órgano. Los estafilococos se encuentran entre las bacterias más comunes que afectan a los humanos y comúnmente están en el ambiente, incluso en nuestros cuerpos, porque la mayoría de las cepas no nos causan enfermedades. Las bacterias estafilocócicas se pueden encontrar en pomos de puertas, mostradores y otras superficies, pero en la barbería a menudo se diseminan por contacto directo con la piel, como darse la mano, o mediante el uso de herramientas e implementos sucios, y esto puede ser muy peligroso. El estafilococo es responsable de la intoxicación alimentarias y de la gran variedad de enfermedades, incluyendo el síndrome de shock tóxico.
Algunos tipos de bacterias estafilocócicas infecciosas son altamente resistentes al tratamiento convencional como los antibióticos. Un ejemplo de la infección de estafilococos se llama Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Históricamente, el SARM, se le conoce al Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y en inglés le llaman MRSA, se produce más frecuentemente en personas que tienen sistemas inmunológicos débiles o en personas que se han sometido a procedimientos médicos. Actualmente se ha vuelto más común en personas sanas. Los clientes que parecen completamente sanos pueden traer este organismo a la barbería donde puede infectar a otros. Algunas personas portan la bacteria sin siquiera tener conocimiento de su infección, pero las personas que se infectan pueden mostrar síntomas más evidentes. Inicialmente, el SARM o MRSA aparece como una infección en la piel. Se presenta como granos, salpullido, forúnculos que pueden ser difíciles de curar. Si el tratamiento adecuado, la infección se vuelve sistémica y puede tener consecuencias devastadoras que pueden producir la muerte. Debido a estas cepas bacterianas tan resistentes, es importante limpiar y desinfectar todas las herramientas e implementos que se utilizan en los clientes. Además, no preste servicios si la piel o el cuero cabelludo o el cuello del cliente muestran signos de abrasión o infección. Aquí no dice en el libro, pero les quiero compartir esto. Uno de los focos de enfermedades e infecciones son los microondas que tienen en un salón o barbería. Lo utilizan en microondas para calentar su lonche. Muchas de las ocasiones no le ponen al plato o al molde que van a calentar una cubierta protectora. Y aunque la tuviera, es la misma. Y muchos barberos se atreven a mojar toallas y ponerlas en el microondas a calentar. ¿Se imaginan toda la cantidad de bacterias que puede haber entre la comida? Pequeñas partículas de comida que pueden botar en el microondas que no son visibles. Y después llevamos humedad. Podemos crear muchísimas enfermedades si no tenemos esa precaución. El horno que ha de usarse para calentar comida no debe de usarse para calentar las toallas y viceversa. Tienen que tener uno para comida, uno para toallas, y eso es lo que ustedes prefieren. Tener hornos para calentar, pero no es recomendable. Al menos yo siempre soy un poquito picky, ya que trabajé en un hospital por muchos años. Entonces hay que separar las cosas y evitar problemas y demandas en una barbería. Cuando una enfermedad se transmite de una persona a otra, se dice que es una enfermedad contagiosa, también denominada enfermedad transmisible. Algunas de las enfermedades contagiosas más comunes que impiden que un barbero atienda a un cliente son el resfrío común, la tiña, la conjuntivitis y las infecciones virales.